Bienvenidos a esta ponencia sobre altas capacidades. Soy Alba Domingo. Yo soy Maque Salcedo. Yo soy Blanca Santiago y venimos a hablar de innovación educativa y la atención de las altas capacidades. Voy a empezar yo esta charla. Vamos a empezar hablando de lo que es el neurodesarrollo, el cerebro de individuos de altas capacidades. Después vamos a continuar con la parte de Maque, que va a hablar de la necesidad del cambio de mirada en el contexto educativo hacia las altas capacidades, y vamos a acabar con Blanca y con la metodología MIT. Pues si estamos todos listos, comenzamos. Adelante. Vale, vamos a explorar los descubrimientos más recientes que hay en neurodesarrollo y por qué el cerebro de altas capacidades es diferente al cerebro normotípico. Bueno, antes de nada, hablar un poquito por hacer la introducción de lo que son las altas capacidades, aunque ya sé que los asistentes lo sabéis, pero bueno, las altas capacidades se refieren a un nivel excepcional, una capacidad de procesar la información, una habilidad cognitiva superior a lo que se entiende como habitual. ¿Vale? Pueden tener un mayor potencial, pero eso no significa, ni mucho menos, como vamos a ver a lo largo de toda la ponencia, que eso les garantice el éxito académico. Los estudios de cerebro de personas normotípicas respecto a las personas de altas capacidades han revelado por resonancia magnética, que sobre todo son los últimos resultados que han salido en Perú. Adelante. Lo primero que vamos a hablar es de la mayor conectividad y eficiencia de las neuronas relacionadas en el procesamiento cognitivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que hay una mayor conectividad y eficiencia? Pues que hay un mayor volumen y una capacidad de conexión mayor entre las sinapsis neuronales que hacen que la información fluya más deprisa. También otra de las cosas que se han observado es que la materia gris que está en la corteza frontal tiene un mayor grosor. Y eso hace que esa conectividad, esa eficiencia a la hora de conectar un pensamiento con otro sea más alta en el cerebro de las altas capacidades. Aquí he puesto esta imagen porque yo creo que se ve muy bien cuál es la activación cerebral entre un cerebro medio en matemáticas, por ejemplo, y una persona superdotada en matemáticas. Como podéis ver, las áreas que se activan del cerebro sí son parecidas, pero se produce una conexión mucho más grande en el cerebro de matemáticas superdotadas que en el cerebro de matemáticas normal. La segunda cosa que revelan estos estudios es que hay una mayor eficiencia neuronal. Se activan con mayor frecuencia las ondas alfa, mejor transmisión eléctrica y un metabolismo de la glucosa más bajo, lo que lleva a una mejor función ejecutiva. ¿Vale? Vamos a ver, dentro de que se activan con mayor frecuencia las ondas alfa, ¿qué quieren decir? ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a ver la diferencia entre las ondas cerebrales y nos vamos a fijar en concreto en las ondas alfa, ¿vale? Tenemos, para que entendáis un poquito el gráfico, desde las ondas delta, que es las que tenemos en reposo profundo, ¿vale? Pasando por las ondas alfa que la tenemos en el medio, yendo hacia las ondas beta, ¿vale? Y en función de la actividad cerebral. Las ondas alfa lo que hacen es mandar señales al cerebro, se mandan señales al cerebro como de descanso, ¿vale? Entonces, cuando hay una actividad neuronal alta, el cerebro de altas capacidades ha demostrado que tiene una mayor producción de ondas alfa, lo que hace que se canse menos, que requiera menos esfuerzo para la misma productividad que un cerebro normal. Adelante. Y que hemos observado también en los estudios más recientes, es que hay una diferencia en la arquitectura cerebral. He puesto este dibujo de las neuronas para que nos fijemos atentamente en la parte de las dendritas, ¿vale? Este dibujo que veis sería aproximadamente una neurona de un cerebro normotípico. En el caso de altas capacidades, las dendritas son más largas. ¿Qué más cosas podemos ver? Que hay un desarrollo de enotalmia más rápido, una mayor delgadez de la corteza frontal y una maduración y mielinización más temprana. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué se traduce todo esto que estamos diciendo? En que tienen unos potenciales de acción más rápidos, una mayor transferencia de información,
una mejor memoria de trabajo, un alto nivel de pensamiento abstracto, un alto nivel de creatividad en muchos casos, atención selectiva de lo que se considera relevante frente a lo que consideran que no es relevante y consiguen los objetivos con una... No, ahora voy a buscar a Mart. Adelante. Lo que comentaba antes, el cerebro consume menos energía, con lo cual quiere decir que es más productivo, consigue lo mismo que un cerebro normal, pero con menos esfuerzo, establece un mayor número de asociaciones neuronales, tiene una mayor capacidad de adaptación para resolver la ambigüedad, es decir, un niño de altas capacidades tiene una mayor capacidad para analizar las diferentes soluciones y suelen estar acostumbrados a ese procesamiento de la información, esa rapidez, con lo cual es más adaptativo. Y luego tiene una mayor capacidad de recuerdo. ¿Qué queremos decir con todo esto? El análisis de las diferencias cerebrales que acabamos de ver nos brinda una comprensión más profunda de sus habilidades y necesidades. Para las personas que estéis en el aula todos los días, con las cosas que acabamos de decir, podéis entender cómo es un peque de altas capacidades, todas esas preguntas que hace, esa velocidad, cómo acaban antes los deberes, cómo rápidamente cogen los conceptos abstractos que se están explicando en clase y por qué se pueden aburrir. Y por eso es fundamental reconocer y valorar estas diferencias para proporcionar un entorno educativo que les estimule y que realmente puedan poner ese cerebro a trabajar. Podemos maximizar el potencial de estos alumnos y fomentar su desarrollo. La investigación en neurociencia que acabamos de ver, que nos va aportando cada vez más nuevos conocimientos, incluso lo último que acabo de leer en ciencia es que incluso se están viendo diferencias entre diferentes cerebros de altas capacidades, ¿vale? Se está diferenciando ahora mismo entre lo que es el cerebro complejo y el cerebro laminado. Se está viendo que incluso dentro de las altas capacidades no se activan las mismas áreas ni de la misma manera y que hay preponderancia de un hemisferio respecto del otro dependiendo del tipo de cerebro del que estemos hablando. La importancia de la adaptación en el aula, comprender a estos peques y que es necesario el cambio de mirada, que es lo que va a contar ahora Maque. Efectivamente, muchas gracias, Alba. Pues nada, simplemente comentaros que después de lo que nos ha contado Alba sobre las diferencias a nivel cerebral, a nivel neurológico, pues creo que también es muy importante a la hora de atender a este alumnado en el aula, pues que cambiemos un poco las concepciones y la mirada que tenemos hacia ellos. Para eso os propongo una visita al oftalmólogo, ¿vale? Para que nos demos cuenta de que nos tenemos que graduar la vista para saber identificar a estos niños, porque bien es cierto que los docentes no somos los encargados de las evaluaciones, somos quienes pasamos más horas con estos niños a lo largo del día y entonces podemos atenderles y dar muchas pistas a los orientadores para que puedan evaluar, ¿no? ¿Qué ocurre si no cambiamos esta mirada hacia este alumnado? Pues que la alta capacidad por sí no trae consigo ningún tipo de patología ni problema, pero al no atenderla sí que pueden desarrollarse, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. Y obviamente vamos a dar algunas pistas para actuar con ellos en el aula, ¿no? Os traía esta imagen porque es algunas de las imágenes que salen cuando hablamos de los niños con altas capacidades, ¿no? Que son las que tenemos en nuestro imaginario y me parece que no son las adecuadas porque realmente los niños con alta capacidad no son bebés que ya nacen sabiéndolo todo ni niños que se gradúan a esa edad porque ya tienen todos los conocimientos. Ellos necesitan de la ayuda de los docentes para poder formarse. La cosa es que, como nos ha contado Alba, pues aprendan más rápido y de una forma diferente, pero no vienen ya a la escuela sabiéndolo todo. Aparte de lo que comentábamos, que ha dicho antes Alba, para situar un poquito, ¿no?, qué son las altas capacidades, a mí me gusta hablar de, que una de las definiciones que solemos oír es que dice que la OMS ha hablado de que el cociente intelectual es igual o superior a 130 en estas personas. Creo que realmente no se ha pronunciado nunca, pero en cualquier caso es la Organización Mundial de la Salud y puesto que no estamos hablando de una patología, pues tampoco sería un organismo con validez para hablar de las altas capacidades. Sin embargo, en la NAC, que es la Asociación
Nacional de Estados Unidos para la atención de los niños con altas capacidades, hace esta definición que es muy completa, ¿no? Que nos hablan de las personas capaces para razonar y aprender como un 10% por encima de sus iguales, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hablando de muchos de nuestros alumnos, de alrededor, según las ratios que tenemos, por lo menos aquí en España, estaríamos hablando de entre 2 y 3 alumnos por clase. Entonces, no se nos pueden escapar porque no tenemos ese, esos percentiles de niños identificados, ¿vale? Entonces, algunas cualidades que creo que ya nos suenan, que conocemos, pero no está de más repetirlas, revisarlas, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que son cualidades comunes en todo el alumnado, pero no es obligatorio que cumplan todas. No es una lista de check, 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 ¿vale? Entonces, bueno, aquellos que demuestren gran curiosidad en el aula, que tengan intereses muy variados o mucha focalización en un único interés, pues que son muy sensibles, perfeccionistas. El desarrollo asincrónico, que es muy, muy, muy característico de las personas con altas capacidades, que significa, entre otras cosas, que su edad cognitiva y su edad biológica no van a la par, ¿vale? Una excelente memoria en la mayoría de los casos. Casi todos tienen un rechazo a los ejercicios repetitivos, que tradicionalmente es como enseñamos en nuestro sistema. Pueden tener aptitudes para el liderazgo y un sentido del humor, aquí pongo agudo, pero distinto, ¿vale? Así como diferente a sus compañeros. Creativos, aprenden rápido. Si algo les interesa, ojo, que no se nos olvide que partir de sus focos de interés es vital. La utilización que tienen del lenguaje es como más precisa, ¿vale? Son capaces de hacer razonamiento abstracto y relacionar ideas quizá antes que sus compañeros. También muchos tienen gran capacidad de observación. Nos deberían de llamar la atención la calidad de sus preguntas y algunos de ellos, no todos, dependiendo de los perfiles, suelen ser muy enérgicos también físicamente. Dado que su cerebro va a toda velocidad, pues probablemente su cuerpo hay ocasiones en las que también necesita mucha estimulación. Os propongo la frase del doctor Javier Tourón, que dice que el talento que no se cultiva se pierde. Realmente, bueno, hay veces que ha sido mal entendida, pero lo que es muy importante es pensar que una persona que tiene estas características neuronales, esta capacidad, estas aptitudes, debe de desarrollarla, debe de poder cultivarla, debe de poder avanzar. Si en la escuela, en el colegio, que es donde más pasan tiempo, no les ayudamos o se lo impedimos en muchas ocasiones, todo este talento va a quedarse sin desarrollar, la sociedad no se va a poder beneficiar de ello, pero sobre todo las personas, cada uno de nuestros alumnos, va a sentir una profunda insatisfacción y una no conexión con la realidad que tiene, ¿no? en su entorno. Entonces es muy importante y perdonad toda la introducción que realmente ya os he estado hablando un poco de esta otra mirada a la que os propongo para el aula. Entonces os voy a poner unos ejemplos de perfiles que no son los típicos, o sea, que no miremos al típico alumno que saca todos sobresalientes, que es de alto rendimiento, que se sabe todas las respuestas. En vez de eso, pues podemos tener en cuenta aquellos que son más estrategas, que negocian contigo. ¿Y si el examen, en vez de ponerle tal fecha, le ponemos tal otro, pues no sé qué? ¿Y si en vez de entrar este tema, entra otro? Pues lo que sea, ¿no? Capacidad de organización. Son aquellos alumnos que a lo mejor te tienen planificada toda la asignatura sin que tú te des cuenta, ¿vale? La creatividad, no entendida como el que mejor pinta, por favor, que o sea, la creatividad va muchísimo más allá, sobre todo la capacidad que tienen de proponer ideas alternativas. Aquí entraría lo que hemos comentado antes de la calidad de las preguntas que hacen. Capacidad de observación. Yo aquí haría énfasis en hasta el más mínimo detalle o matiz diferencial entre un tema u otro. Ellos son capaces de percibirlos, ¿vale? Los que les gusta mezclar, experimentar, los que les gusta probar cosas nuevas, los que son lanzados, los que quizá no teman al error, ¿vale? Estos son niños que ya como profesores en nuestras aulas tenemos que tener un poquito en cuenta, ¿no? O sea, en plan, señal de alerta, vamos a vigilar y vamos a seguir observando.
la curiosidad es tan innata en las personas con alta capacidad, especialmente cuando son niños, que tenemos que procurar que no la pierdan, que nuestro sistema actual, a menudo tan repetitivo, no machaque esa curiosidad. Entonces, cuando hacen una pregunta, si es necesario parar la clase y desarrollar la nueva idea, pues, bueno, quizá no todos los días, pero que no dejemos de hacerlo, ¿no? La imaginación que tienen suele ser brutal. Aquellos que a lo mejor no serán buenas notas, pero sí que hacen conexiones de ideas, especialmente a mí me llama mucho la atención cuando las hacen interdisciplinariamente, ¿no? En plan, estás en educación física y te hablan de una cosa que han dado en plástica, o estás en social y te dicen algo que han visto en matemáticas o en lengua. Estos alumnos también, ¿no? Tienen que llamar nuestra atención. El razonamiento es lógico, pero normalmente lo solemos ver más a menudo. Y hay chavales con un talento musical, artístico y deportivo brutales que a lo mejor académicamente en el resto de asignaturas no destacan. Entonces, que no se nos pasen por alto, porque a lo mejor es ahí donde tenemos que hacer énfasis y donde más van a destacar, ¿no? Y luego la implicación y persistencia, pero muy ligados a sus centros de interés. De hecho, están tan conectados que si algo no les interesa, que no van a ni enfrentarse a ello, ni hacerlo. Hilando un poquito con lo que os había dicho al comienzo de la responsabilidad que tiene el docente de poder trabajar y ayudar a estos chavales a que desarrollen su potencial al máximo, es que de no ser así, se pueden producir estos problemas que vienen aquí, ¿no? Y peligros el aburrimiento es uno de los mayores síntomas de una alta capacidad que no está siendo correctamente atendida. En el caso de los varones es bastante habitual una rebeldía e indisciplina, estos chicos que dicen que son disruptivos, que está derivado del aburrimiento que sienten, ¿no? Si lo que están dando ya lo han dado de otros años, pues ellos allí están perdiendo el tiempo y pues intentan entretenerse. También puede ocurrir que como ya se lo saben lo que están diciendo o ya les suena de haberlo dado tantas veces, pues ellos se van a su mundo de ensoñación y se despistan y entonces luego a lo mejor el rendimiento académico se ve perjudicado. Esto suele ser muy habitual en los perfiles más creativos. Cualquiera de todas estas va a producir un hastío por lo académico, cosa que les va a desenganchar del interés por su propio aprendizaje, de aquella curiosidad de la que hablábamos tan maravillosa, que cuando te hacen una pregunta les brillan los ojos con ese deseo de conocimiento que se les va apagando, ¿no? Y entonces, unido a lo que decíamos, esa falta de concentración porque me he desenganchado de lo que están diciendo, que hace que luego saque peores notas, pues es que al final lo que sale perjudicada es su autoestima. Porque, bueno, sí, me dicen que soy muy listo, pero luego se me da todo mal, saco malas notas, entonces, pues bueno, yo no soy bueno, así que asumen esa mediocridad y además el yo no soy bueno, yo no soy suficiente, acaba calando mucho, especialmente cuando han ido viviéndolo desde edades tan tempranas y a lo mejor esto, si no se ha visto antes o no se ha trabajado esta alta capacidad antes, estos perfiles que han podido pasar desapercibidos, pues es muy probable que en la etapa de la adolescencia, una etapa tan vital en nuestra vida, que tan importante, en la que hay tantos cambios y ellos necesitan reafirmarse y reconocerse, pues la autoestima está por los suelos y es un problema. También pueden dar lugar a perfeccionismos insanos, bueno, a que ellos siempre se noten, saben que son distintos, entonces siempre vayan buscando dónde saltarse la norma porque ellos son la excepción para todo. Ya hemos hablado del rechazo de las tareas repetitivas y todo esto conllevará a una gestión emocional compleja que post pandemia se ha visto que esta gestión emocional, bueno, no gestión realmente, la mala que hacen ellos, ¿no? Que no son capaces de hacerlo adecuadamente, pues dan lugar a situaciones de ansiedad, de depresión, de autolesiones, no, cosas muy desagradables que, bueno, el estallido está en una alta capacidad no atendida con toda la intensidad que eso conlleva y de una manera así peliaguda, ¿no?
Entonces, bueno, no me quería enredar mucho más. Daros las gracias por el interés en este taller. Por supuesto que si los que estáis en directo queréis participar en el momento que queráis. Y recogiendo todo esto que os he dicho de que hay que intentar trabajar con ellos en el aula, bueno, ahora voy a dar paso a Blanca Santiago para que os cuente el método MIT que ella misma ha diseñado y ha aplicado directamente en el aula y os va a contar su experiencia. Os dejo unos segunditos para que reflexionéis o penséis o hagáis alguna pregunta mientras hago el cambio de la presentación. O Blanca, puedes ir haciendo una introducción si quieres. Muy bien, muchísimas gracias, Maque. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, como bien ha dicho Maque, con respecto a este cambio de mirada, a las consecuencias tan interesantes que nos han estado detallando o sobre la configuración cerebral que nos ha dicho Alba, podéis también utilizar el canal del chat. Nosotros leeremos en alto la pregunta y procederemos a responderos. Ahora, ya que hemos tomado un poquito de conciencia o nos hemos situado a nivel contexto de lo que supone un cerebro diferencial de altas capacidades y cuáles son las consecuencias de no atenderlos y la reflexión sobre tener ese cambio de mirada en las aulas, lo siguiente que se plantea como docente es ¿qué hago con estos críos? ¿No? Es la pregunta que más nos suele llegar como profesionales, porque esa limitación, esa sensación de impotencia a la hora de atender a las altas capacidades, bien por desconocimiento o bien por la falta de recursos o bien por el sentido de la limitación que el sistema nos da a la hora de atender a estos críos, es una de las circunstancias que más se repiten. También es verdad que no hemos tenido una formación como docentes, o por lo menos en la mayoría de los docentes que se presentan a nosotras, no hemos tenido una formación específica dentro de la formación universitaria con respecto a las altas capacidades. Siempre hemos tenido que ir ampliando, haciendo este tipo de seminarios, haciendo un ejercicio de autodidacta, buscando recursos, y eso sí es de agradecer muchísimo, pero no siempre encontramos metodologías que estén adaptadas al sistema español, a nuestro sistema legislativo, ni a nuestras necesidades culturales, porque podemos leer mucho sobre metodologías que se han desarrollado en Estados Unidos, en países como Holanda o Dinamarca, pero aquí tenemos un marco referencial, un contexto diferente a nivel legal y una situación cultural y social que es típicamente así que vamos a intentar hacer esta acción. De aquí surge el método MIT. La metodología educativa de esta práctica del máster de altas capacidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces tenemos la oportunidad de aplicar en el 2006 una metodología y desarrollarla viendo el impacto que tienen los alumnos. Esta metodología empezó a desarrollarse en un grupo de 15 alumnos y terminamos atendiendo a todo el alumnado del colegio, que llegaron a ser como unos 67 alumnos, en diferentes tipos de metodología. De adaptaciones, perdón, he dicho metodología. Las adaptaciones que se llevan dentro del método MIT con diferentes actuaciones dentro del aula, fuera del aula, mixto o híbrido, tienen básicamente, para tener un poco una idea general y el tiempo que puedo desarrollarlo, es 3 focos imprescindibles. Primero, ya que hemos visto quiénes son este alumnado y ya lo hemos identificado y hemos hecho ese primer screening, como bien ha dicho Maque, somos las personas que más tiempo podemos hacer esa observación, mucho más a lo mejor que los compañeros del departamento de orientación, que llevan un gran volumen de alumnos y que realmente referencialmente pueden hacer esa visión o bien en visitas puntuales o bien en base a lo que los docentes le hemos trasladado sobre el alumno. Es importante que esa primera mirada y esa primera visión la hagan los docentes dentro del aula y además teniendo en cuenta muchísimo la referencia que tenemos por parte de las familias. Aquí nosotros como profesionales siempre pedimos que haya un acuerdo, un consenso, una cercanía y coordinación con las familias, porque las familias primero son las primeras interesadas en que se les atienda y los docentes también. Entonces esa coordinación necesaria es un punto de partida muy interesante para introducir la innovación en el aula, porque va a ser primero un apoyo, las familias están deseando de ayudar a los docentes en lo que les haga falta, y por otra parte va a ser una referencia de información restante que no vemos en casa, porque otra de las cosas que pueden suceder es que en casa hay un tipo de manifestación de las altas capacidades y dentro del aula pues hay una mimetización, hay un masking o un enmascaramiento de ciertas de las situaciones que no conocemos porque no se muestran en el aula, pero que sí vienen referenciadas por las familias.
Entonces, esta metodología que desarrollamos a través de este programa tiene en cuenta estos 3 puntos principales. Van a necesitar como alumnos adaptaciones ambientales, es decir, tener muy en cuenta el contexto que se va a producir para que haya un estado cerebral de las ondas y de la sinapsis que hemos estado viendo con Alba, que sea óptimo para el aprendizaje, luego veremos el qué, pero ese contexto va a ser muy, muy importante y el estado en el que nosotros vamos a presentar la metodología es importante, pero no requiere de muchísimos cambios estructurales, simplemente tener en cuenta que hay cosas que a este cerebro le va a afectar, como por ejemplo dentro del contexto el nivel de ruido que pueda haber en el aula, el nivel de desplazamiento que pueda haber, el nivel de estimulación visual, el nivel de reto, eso, o de cantidad de sobreestimulación en el área en el que ellos se tienen que poner a trabajar. Todo eso son acciones ambientales que se han tenido en cuenta dentro de la metodología y que se ha testeado que una vez que incidiendo sobre esos aspectos del ambiente hay una mejora significativa en la capacidad de desarrollar todo ese potencial cognitivo. Luego también veremos las adaptaciones académicas. Dentro de este punto, una de las adaptaciones que más se presentan es decir, bueno, lo flexibilizamos, lo aceleramos, esos son, digamos, recursos típicos de lo que es la atención a las altas capacidades. Más allá de eso, tenemos como docentes la posibilidad, gracias a las nuevas tecnologías y gracias a los recursos digitales y gracias a la independencia que ha ido adquiriendo la transmisión de conocimientos y contenidos, de hacer otro tipo de enriquecimientos que no conlleven o no supongan simplemente el avanzar o retroceder de forma vertical o horizontal en los contenidos, sino que podemos ir enriqueciendo y que podemos ir haciendo otras actuaciones dentro del aspecto de estimular esos centros de interés que ha dicho Make, que es muy importante para ir generando a nivel químico o bioquímico en el cerebro un estado de bienestar y de placer que pueda permitir ese desarrollo del cerebro. Esta metodología y nuestra línea de participación siempre va a ir con una base neurocientífica muy importante porque gracias a los descubrimientos que se están dando estamos siendo conscientes cada vez más de que este tipo de actuaciones tienen una incidencia en las estructuras cerebrales, aunque como bien ha dicho Alba al principio, estamos hablando de un espectro. No podemos hablar de que haya 2 cerebros iguales en ninguno de los casos, pero dentro de las altas capacidades siempre también hay 2 espectros y podemos encontrarnos casos de doble excepcionalidad, que son aquellos niños que tienen una necesidad educativa de aprendizaje y altas capacidades como dislexia o TDAH o autismo. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que esas adaptaciones pueden ir más dirigidas a actuaciones específicas con el uso de herramientas tecnológicas o pedagógicas que vayan a mejorar o a potenciar las necesidades específicas que tenga ese alumno. Y luego hablaremos dentro de la metodología de la importancia de un aspecto que se deja también un poco olvidado en las adaptaciones que se hacen, que es los aspectos sociales y las necesidades sociales de conexiones significativas que tiene este alumnado. Según la organización que tenemos a nivel estructural en los centros educativos, según la legislatura española, la legislación española tiene que ser a través de un criterio cronológico. Y estas conexiones sociales entre altas capacidades no siempre se dan con los pares cronológicos por las diferencias que hay en esa disincronía que ha comentado Make. Y esta necesidad es un recurso necesario para tener un desarrollo emocional saludable, sobre todo en la parte de la segunda etapa de primaria y la adolescencia. Entonces, estas adaptaciones sociales implican el que haya contextos de conexión o de intercambio de relaciones sociales con iguales, es decir, con otros alumnos que estén dentro de los mismos perfiles o de una situación parecida a nivel cerebral, no a nivel cronológico, no tienen por qué tener la misma edad. Esta metodología propone espacios concretos para que se den esas conexiones significativas y relaciones significativas. Entendemos como relaciones significativas aquellas que tenemos con personas no por su edad cronológica ni por su cultura, sino por su velocidad sináptica, por su capacidad de sentido del humor, preocupaciones del mismo tipo, sino que son relaciones que tienen una profundidad y una intención mucho más significativa, que suponen para las dos personas una conexión más profunda. Y en ese aspecto, en esta metodología, con estas adaptaciones más concretas, se podría estar en una situación óptima de desarrollo del talento.
Después de estar durante 4 cursos desarrollando un proyecto piloto en Murcia con esta metodología en distintas y diferentes tipos de actuaciones, vimos que se podía adaptar a todas las etapas del sistema educativo. En infantil con un tipo de actuaciones, en primaria organizamos la metodología de una forma diferente y en secundaria proponemos un programa y una actuación totalmente diferente. Es decir, el método se va adaptando según el desarrollo de las etapas educativas. El detalle de estas etapas tendrá en cuenta pues, las necesidades sociales, el momento del desarrollo y las necesidades ambientales de cada una de las etapas. Después de haber hecho esa adaptación y con el grupo de alumnos que estábamos barajando en un colegio, ya hicimos ese primer screening y tuvimos un gran porcentaje de alumnado que se podía haber beneficiado. En este caso, nosotros empezamos a trabajar con un porcentaje del alumnado incluso algo mayor, según el Talent Pool de Joseph Renzulli, que es un teórico de las altas capacidades y que lo establece entre el 10 y el 15% de la población. Hubo alumnos que no tenían per se esa detección de altas capacidades, pero que sí se podían ver beneficiados de este tipo de metodología. Entonces, encontramos un mayor grueso del alumnado y así lo explicamos al profesorado para que esta metodología pudiera también aplicarse a esos alumnos sin ser necesaria una identificación precisa de altas capacidades. ¿Qué es lo que hacíamos? Que veíamos y referenciábamos muy importante que antes de realizar este tipo de adaptaciones y después se hiciera una evaluación inicial y una evaluación final. Incluso se hacen varias evaluaciones a lo largo de la metodología para ver si está siendo positiva para el alumno. En cualquier actuación que hagamos como docentes es importante que tengamos en cuenta este tipo de evaluaciones. A veces se nos olvida, pero es un requisito porque no es una metodología universal. Es decir, siempre hay que hacer esa evaluación para poder determinar si finalmente estamos aplicando, estamos realizando actuaciones que vayan a una mejora del alumnado, que no tiene por qué darse siempre. Entonces, en ese momento, tal y como también lo refleja Renzulli, hay una posibilidad de puertas giratorias. Es decir, es centrado en esta metodología, pero estamos evaluando que no es lo que necesitas o que realmente no podemos darte o no te está suponiendo una mejora en tu calidad de aprendizaje y entonces pues vuelves al sistema en el que estabas y buscamos otras opciones. Es decir, que no supone el que queramos aplicar esta metodología que haya una certeza universal de que vaya a funcionar con todos los cerebros de altas capacidades por esa diversidad que hemos comentado antes que se encuentran en este tipo de cerebros. Entonces, esta metodología se divide en actuaciones, ya he dicho, diferentes actuaciones con respecto a la etapa educativa y dentro de cada etapa educativa también hay diferentes modelos o versiones. Casi todas ellas, por no decir todas, son medidas ordinarias, es decir, son medidas que tienen que ver con la capacidad libre del docente de realizar medidas de adaptación de los contenidos curriculares a su aula sin necesidad de tener una petición expresa, como sucede en el caso de la aceleración y de la flexibilización, que requiere de unos periodos de solicitud previa al ministerio, una aprobación, etcétera, etcétera, para poder realizar ese tipo de actuaciones. La metodología MIT nos permite ir realizando aplicaciones didácticas de estos recursos sin tener que realizar ningún tipo de estas peticiones porque realmente no suponen una variación tan grande y entrarían dentro de lo que entendemos como medidas ordinarias. Algunas de estas medidas ordinarias se dan dentro del aula, sobre todo para aquellos centros en los que no disponen de espacio o de posibilidad de hacer una separación de espacios, que ya hemos dicho que ambientalmente sería muy interesante poderlo tener en cuenta. Otras son un modelo híbrido, como he dicho, se organiza este programa para que puedan estar parte del tiempo dentro del aula y parte del tiempo fuera, y con respecto a algunos casos, sobre todo de la segunda etapa y sobre todo de secundaria, también se proyecta una posibilidad de tener un espacio diferenciado totalmente durante varias horas al día. Esto lo hemos hecho en base a la capacidad de los centros de organización de centros. Esa libertad existe y sigue existiendo a pesar de los cambios legislativos y podemos organizar el centro como mejor dispongamos para poder atender a nuestro alumnado. Entonces, basándonos en la capacidad de adaptación del docente dentro del aula y de la organización de espacios, es una metodología que se adapta a cualquier centro educativo según sus capacidades de distribución y su estructura, y es algo que podemos empezar a hacer sin tener esa oficialidad de necesitar un permiso o una
o una detección de otras capacidades, en coordinación siempre con el equipo de orientación, por supuesto, pero dentro de que no supone una detección, sino que supone una adaptación ordinaria a un cierto tipo de alumnado, en lo que sí que somos muy rigurosos que haya ese seguimiento, esa evaluación, para ver a nivel evaluación inicial y a nivel evaluación continua y final, que está suponiendo una mejora en las necesidades educativas de los alumnos. Básicamente, hasta aquí es la metodología MIT, y me gustaría poder dar más detalles, pero en este breve espacio de tiempo me gustaría saber si hay alguna pregunta. De todas maneras, tanto Maque como Alba desde Educade como yo nos movemos en redes sociales. Tenéis la libertad de buscarnos y de hacernos estas preguntas a través de nuestras redes sociales o de nuestros correos electrónicos desde nuestra web. Y en principio, si tenéis una pregunta a las compañeras que están presentes, me encantaría poder responderlas. ¿Alguien ha hablado por el chat, puede ser? Y si no, pues podéis ponernos también si os ha quedado todo claro o si queréis revisarlo la grabación más adelante y os surgen dudas más adelante. ¿Alguna pregunta? Hola, soy Rebeca, muchas gracias. Ha estado claro, todo muy bien. ¿La presentación la vais a enviar o la grabación para volver a verla y un poquito más detalladamente? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, vais a yo la grabación. Vale, y os seguimos creo que sí, que a través de los organizadores. Vale, estupendo. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. A ti, Rebeca. Bueno, pues en principio, si queréis compartir algo más, ¿vosotras? Ya está. Alba está silenciada por si quieres despedirte. Y... Sí, muchas gracias a todos los asistentes por haber estado hoy con nosotras. Efectivamente, la grabación va a quedarse a la disposición de las personas que han organizado este evento, ¿vale? Para que la puedan difundir.